Piensa por un instante. ¿Y si te dijera que solo el 1% descubrirá la verdad oculta tras las cortinas de tu realidad? No, esto no es un truco. Es una sutil advertencia para aquellos que creen haber visto suficiente, para los que repiten rutinas una y otra vez esperando un amanecer diferente. Puede que tu alma haya pasado silenciosamente por todos los caminos alternativos. Terapias que prometen sanar lo que la herida ignora. Maestros cambiantes que venden espejismos de autoconocimiento. Palabras que ciegan más de lo que iluminan. Sientes ese eco persistente. Algo aquí no encaja. Hay una pieza perdida. ¿Lo percibes? El vacío entre palabra y sentido. La pausa prolongada que susurra una duda fría en medio de la noche sin sueños. ¿No es acaso esa promesa de curación la que se desvanece cuando el silencio ataca y la existencia tiembla sobre el abismo de lo cotidiano? Quizás ha llegado el tiempo de reconocerlo. Los viejos métodos fallan. Bajo la superficie de todo lo que te han contado, hay fracturas invisibles. Ritual tras ritual, recitación tras recitación. Sigues igual. Un testigo extraviado entre símbolos huecos y consejos gastados. Has sentido el cansancio de buscar respuestas en teorías ajenas, mientras la sed interna solo se intensifica. ¿Cuántas veces tu esperanza ha sido mancillada por promesas calorosas que mueren en el primer encontronazo con la sombra? Hay algo aquí que no quieren que entiendas, un secreto sublime, silenciado y cubierto por capas de costumbres, doctrinas y pretextos. La verdadera alquimia no se vende ni se enseña en salones luminosos. Se esconde entre los pliegues de tus propias desilusiones. El hermetismo lo intuyó desde hace milenios, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Pero ¿quién osó mirar de verdad adentro? ¿Quién se atrevió a cruzar la frontera del autoengaño? Ese campo sembrado de espejos rotos donde la imagen que devuelven los ojos es solo la máscara de tu miedo más antiguo. Thoth, el escriba de los dioses. Vigilaba esas transiciones. Su pluma equilibraba las almas, pesando no solo sus acciones sino el peso invisible de sus preguntas no formuladas. Y es que el mayor peso, lo sabes, es el de ignorar el llamado interno. Lo profundo duele, pero no sangra, se esconde, pero no desaparece. La evasión se convierte en prisión, y el deseo de sanar se vuelve letargo. Lo sientes. Cada ejercicio espiritual, cada afirmación importa. Cada búsqueda de maestros funciona solo para distraerte del milagro negado. El pulso indescifrable que te llama a develar lo velado. Lo notas ahora. El ciclo inacabable de insatisfacción. La sensación de dar vueltas en un laberinto sin minotauro, sin centro, donde incluso la salvación parece otra trampa más. Revive ese instante en que una nueva técnica prometía la transformación total. Pero al día siguiente encuentras el eco silente de las mismas heridas rezando antiguos lamentos. Nada cambia, ¿verdad? El velo cae con la velocidad del polvo, casi imperceptible, y apenas lo advertimos cuando ya volvemos a soportar el mismo peso. La tradición de sanar sin sanar, de buscar sin encontrar, de creer sin ver. Hay algo gravemente inadecuado en este juego de espejismos. ¿Hasta cuándo aceptaremos la desesperación bajo máscaras de alegría programada? Las escuelas antiguas sabían del peligro de falsas luces. Los sabios escribieron en lenguas de símbolos. Ellos intuían lo que hoy olvidamos. El ojo que busca afuera jamás encontrará adentro. Thoth susurró a quienes estaban listos, y su eco resuena en ti cuando la noche se expande tras los párpados
y el alma roza su propia orfandad. ¿Por qué el vacío persiste? ¿Por qué la curación se escapa como agua entre los dedos? Porque se nos ha negado, y quizá nos hemos negado nosotros mismos, a mirar lo innombrable, a descender al núcleo, donde las respuestas no son palabras, sino fuego. El fracaso de los métodos ordinarios es más que error. Es advertencia, una señal para quienes se atreven a mirar más allá de la comodidad narcótica de lo conocido. ¿De qué sirve repetir decretos si el corazón es un desierto ignorado? ¿Para qué buscar afuera si lo sagrado dormita en las cavernas de tu propia conciencia? Es aquí donde la duda saludable interrumpe el narcótico relato común. Dudamos porque desde esa grieta brota la verdad. Dudamos porque lo real no pide credulidad ciega, sino valentía despierta. Y si ese desasosiego es, en sí mismo, la llave, la existencia parece cargada de paradojas. Cuanto más buscas, menos encuentras. Pero tal vez solo, tal vez ese vacío es la antesala al misterio. Una puerta sin cerrojo esperando que decidas ver lo invisible. Imagina por un instante que solo quienes cruzan este umbral de incertidumbre podrán saborear la alquimia genuina, no la que ornamenta libros ni la que se viste de falsas seguridades, sino la que desestructura el alma, la que, como el mercurio de los alquimistas, descompone para luego crear. Este misterio ha sido custodiado, no por enemigos externos, sino por tu propia aversión al caos. Tememos sentirnos perdidos, porque ese vértigo interno amenaza con disolver nuestra imagen más cómoda de nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a perderte? ¿A aceptar que todo lo que creíste saber era apenas un anticipo de la verdadera pregunta? Si el hermetismo es un regalo, lo es porque incomoda, porque despoja a la mente de sus certezas. Thoth no ofrece respuestas, sino llaves, no resuelve. Invita. ¿Qué harás ante el umbral de tu propio desconocimiento? La cultura moderna ha decorado el despertar espiritual con guirnaldas de color, pero en el fondo sigue evitando la oscuridad fértil donde germina la transformación. Allí, entre escombros de método y frustración, reside el llamado auténtico. Es posible que estés aquí porque algo tan antiguo como el primer relámpago, tan personal como un latido murmuró en tu interior. No basta con creer. Oyes el rumor de la verdad, pero aún no la has tocado. Ese vacío que sientes no es defecto, sino señal. Es Thoth susurrando en el silencio entre tus pensamientos. Así te invito a quedarte aquí, en este margen. Antes de cruzar el umbral, deja que la duda, la expectativa y el vacío se conviertan en el espacio sagrado donde la verdadera luz pueda encenderse. Siente la carencia, la incertidumbre, y no marches aún, porque lo que permanece oculto no es el mero capricho de los sabios, sino un umbral que pocos atraviesan. Solo cuando instalas tu conciencia en esa pausa entre lo que sabes y lo que anhelas comienza la verdadera alquimia interior. Y puede que entonces, solo en ese punto de suspensión, entiendas lo que casi nadie sabe. El secreto último de Thoth no está afuera, y el despertar no llegará disfrazado de novedad. Está esperando en el centro de tu propio laberinto, donde la pregunta es más valiosa que cualquier respuesta. Te atreves a seguir caminando, sabiendo que casi todos se rinden antes de rozar la sombra donde nace la luz. La mayoría huye ante la hoja en blanco de su alma, repitiendo fórmulas vacías, atravesando la vida sin atreverse a mirar el abismo. Sin embargo, existen otros muy pocos que ven en la insatisfacción la más sutil de las invitaciones. Tal vez seas uno de ellos. Y si es así, permanece atento. Lo que descubrirás aquí no es una solución fácil ni una promesa más.
Es la herida abierta donde el misterio espera, la promesa de revelar lo que tantos buscan y tan pocos encuentran, el acceso auténtico al poder velado que, tal vez sin saberlo, siempre estuvo aguardando dentro de ti. En las primeras luces del alba interior, donde la inquietud de lo humano se funde con los velos de la eternidad, surge la pregunta esencial. ¿Existe en nosotros un núcleo secreto, un latido primigenio donde mora el auténtico poder? Es aquí, en la hondura silente donde se gesta el misterio, donde la tradición hermética heredera del susurro egipcio y el verbo de Thoth nos habla de la mónada. Chispa indivisible, centella sagrada que, a pesar de las sombras que la cubren, permanece incorrupta en nosotros. Imagina esa mónada como un solo culto, inalterable por el paso de las horas, ignorado por el murmullo diario de la mente, pero siempre presente, aguardando el instante propicio para recordar a su hijo extraviado el camino de regreso al origen. No es casualidad que los sabios de Kemet, en las orillas del Nilo, entre columnas grabadas de símbolos y aves mitológicas, cifraran en sus mitos este misterio alquímico, la figura de Thoth, mensajero y mediador entre lo visible y lo invisible, porta la lira y la pluma, recordándonos que la palabra es creadora, puente y, a la vez, barrera. ¿Cuántas veces nuestras propias palabras se convierten en diques, impidiendo el flujo natural de la conciencia, levantando muros invisibles ante esa fuente inagotable que reside más allá de toda definición? Los egipcios intuyeron que, para que la mónada pudiera alzarse, era necesario silenciar en nosotros la algarabía del ego, esa voz incesante que se agita temerosa ante el abismo de lo desconocido. Pero, ¿por qué el poder más genuino parece, desde nuestra infancia espiritual, vedado, prohibido, sepultado tras sellos invisibles? Detén tu pensamiento un instante y contempla. No fue una mano externa la que blindó la entrada al templo interno, ni un Dios lejano quien rasgó el hilo dorado que nos unía al manantial primordial. Todo ocurrió en el teatro oculto de la mente, allí donde el ego, esa construcción hábil, revestida de nombres, títulos y costumbres, miró su propio reflejo y dijo: «He aquí mi reino, y de él nadie me apartará». Así comenzó el largo invierno para la mónada, ese exilio interior donde el hombre confunde los ecos de su jaula con la voz del infinito. La pregunta entonces se desliza suavemente por los pliegues de la conciencia. ¿Qué es ese ego que obstaculiza? ¿Qué tejido sutil urdimos día a día hasta olvidarnos de nosotros mismos? Los iniciados lo describen como una sombra autoerigida, un centinela que se alimenta de miedos antiguos y promesas no cumplidas, como una máscara delicadamente adherida al rostro del espíritu. En nuestro peregrinaje existencial, nos enamoramos de las formas, de los títulos, de los éxitos, y en ese juego de identificaciones vamos tejiendo la presa de nuestro propio poder. El ego cierra las compuertas, pero no para proteger la pureza de la mónada, sino para impedir que su fulgor nos disuelva, destruyendo la ilusión de lo que creemos ser. Esta paradoja le dio vida a innumerables relatos y símbolos. Los antiguos egipcios, en sus salones de juicio, representaban el corazón del difunto sopesado por la pluma de Maat. Solo aquel cuya interioridad no estuviese lastrada por la densidad del ego podía atravesar la puerta estelar. Thoth, en su magistral oficio, sostenía el registro, testigo y escriba, guardián de las leyes cósmicas, recordándonos que toda fuerza verdadera pasa por el ojo de la aguja.
por la renuncia de esa obstinación del yo que prefiere la prisión de lo pequeño al vértigo santo de lo inmenso. Así, la herida interna, la sensación de separación, la ansiedad disimulada con nombres hermosos, son nada más que síntomas de este olvido primordial, fractura entre la mónada y sus potencialidades dormidas. Pero, ¿cómo podemos retornar a esa fuente? ¿Cómo vencer la prohibición que el mismo corazón ha jurado conservar? Aquí la sabiduría hermética adquiere la cadencia de un susurro. La llave siempre ha estado, callada y luminosa, en el acto de despojarse, no en el de acumular. Cuando el buscador se atreve a sentarse frente a sí mismo con la honestidad de los antiguos. Cuando pregunta con humildad, ¿quién soy más allá de los recuerdos, más allá de las heridas, más allá de las voces aprendidas? Entonces comienza a escuchar, en el fondo de su ser, la melodía olvidada de la mónada. No llega como trueno ni como prodigio, se manifiesta primero como un leve temblor, un anhelo sereno de unidad, una nostalgia inexplicable por algo que nunca se perdió. La mente, astuta y temerosa, se resiste, levanta objeciones, siembra dudas, recurre a la lógica del mundo exterior para defender su fortaleza. El poder no es seguro, susurra, la realidad es hostil. Advierte, sin embargo, estos miedos no son enemigos genuinos, son velos, instrumentos involuntarios al servicio de un aprendizaje más grande. El hermetismo nos enseña que lo velado no está perdido, sino esperando a ser desvelado por la luz de la conciencia despierta. Así, la búsqueda no exige que derrotemos fuerzas externas, sino que aprendamos a disolver aquellas que se generan dentro del teatro de la mente. El rey de Egipto podía alzar su báculo y clamar poder. Nada de eso bastaba así, en la sala sagrada de su interioridad. El corazón no había sido redescubierto como lámpara de la mónada. Si nos permitimos, siquiera por un instante, abandonar la identificación con el flujo interminable de pensamientos. Si nos atrevemos a respirar hondo en la presencia del misterio y mirar con claridad la raíz de nuestros temores, descubrimos que no hay verdadera prohibición, salvo la que internamente sostenemos. La mónada, paciente y diáfana, espera la señal. Una grieta en la fortaleza del yo por donde pueda filtrarse el rocío de la memoria original. Algunos lo han experimentado como un relámpago de comprensión, otros como una lenta disolución del dolor. Pero el resultado es invariable. La percepción de un poder que no pertenece al ego, ni al cuerpo, ni a las manos, sino al ser entero, donde todo fragmento vuelve a su raíz. Y en ese instante, la pregunta resuena con mayor fuerza que nunca. ¿Qué impide hoy, en este mismo momento, que reconozcas la raíz inmaculada de tu propia mónada? ¿Qué velos, qué pactos no examinados siguen alimentando la ilusión de la separación? La respuesta, susurra Tot en el eco de los siglos, no está fuera, ni en un Dios distante, ni en la mano de un tirano invisible, sino aquí y ahora, en la sencilla apertura del pecho y la renuncia al reinado de la sombra, porque cuando el ego finalmente se rinde, la mónada resplandece, y en ese fuego apacible se descubre el verdadero acceso al manantial inagotable del ser. A medida que el sendero nos conduce hacia este umbral, se disuelven los contornos previos de la familiaridad y el aire se llena de una expectación densa, antigua, como si las piedras mismas aguardasen el eco de un cambio largamente postergado. Todo aquel que ha caminado sinceramente la vía del despertar sabe que llega este instante.
el momento irrevocable en que las manos antes ansiosas de curar deben vaciarse para tornarse receptáculos silenciosos, canales por donde fluye una energía mayor que uno mismo. Es aquí, en el umbral del verdadero giro, donde se revela con dureza, pero también con ternura, la ilusión última del ego disfrazado de sanador. Ya no basta con anhelar la transformación, es preciso, ahora, reconfigurar la lente misma con la que hemos mirado el sufrimiento y la sanación, y por un momento eterno suspender toda pretensión de ser el agente, el ego, hasta entonces hábil y sutil en sus justificaciones. Se muestra desnudo. ¿Qué diferencia existe entre el que desea descargar su tiniebla sobre el mundo y aquel que, creyéndose salvador, busca reputación, ascenso, consuelo, identidad? La respuesta no se entrega con palabras, sino con revelación interna. Los papiros egipcios, acariciados por los dedos de siglos innumerables, narran cómo el sacerdote, antes de descifrar el libro de los muertos sobre el pecho del difunto, debía sumergirse varios días en ayuno, silencio y tinieblas, solo para emerger sin apego a su propia voz ni juicio. Así, el verdadero canal como un cáliz vacío no ofrece contenido propio, sino que deja traspasar la luz de lo alto y la densidad negra del abismo, sin adulterar ni rechazar ninguno de los dos polos. La percepción se resquebraja, y en ese estallido mudo el alma reconoce que fue ella la que tejió los barrotes de su celda invisible. El ego es asombra sibilante, capaz de adoptar mil formas, incluso las más luminosas es identificado, no como enemigo a destruir, sino como el umbral real, el último guardián y la más astuta de las trampas. Aquí, la enseñanza hermética revela una paradoja. Aquello que supusimos obstáculo es también el necesario catalizador. Thoth, el escriba de los dioses, con su rostro de ibis, jamás dictó sus palabras de sabiduría imponiendo la razón. Su arte consistía en reflejar el misterio, haciéndose él mismo transparencia. Lo mismo ocurre en quien, llegando a este punto de inflexión, intuye que toda acción que parta de la dominación, del control, de la apropiación aún vestida de compasión está necesariamente condenada al estancamiento e incluso al retroceso. Se abre entonces ante la conciencia el abismo de la sombra. Jung lo llamó el encuentro con el otro interior, y los alquimistas lo cifraban en el rostro de Nigredo. Esa noche oscura donde no queda piedra sin mover ni dolor eludido, donde se espesan los miedos ancestrales, las culpas heredadas, las heridas no asumidas. Pero el secreto hermético reside en integrar esa materia oscura, no descartarla, introducirla en el crisol de nuestro discernimiento, hasta que, como el plomo que se transmuta en oro, el miedo y la fragmentación se desvanezcan en una nueva fuerza, oculta antes bajo el manto de la represión. El Anubis de los antiguos egipcios, señor del umbral y de la pesadora de almas, no juzgaba con ira, sino con la ecuanimidad de quien sabe que el alma debe aceptar y asumir su propia oscuridad antes de recibir la pluma de Maat. En ese reconocimiento, el viajero entiende, ser canal es ceder el protagonismo, es permitir que la energía de la vida llámese prana, Ka, Ruaj. Neuma recorra el cuerpo, transite el corazón, limpie las memorias, sin que el yo imponga filtros, interpretaciones o resistencias, es abrazar la función del mediador, del puente entre lo visible y lo invisible. Sabiendo que solo en la pasividad activa de quien se entrega puede surgir la verdadera sanación. Aquello que hace vibrar a los antiguos oráculos.
lo que dotaba de vida a los mitos bajo la luna de Tebas o en la caverna pitagórica, no era el poder del humano, sino su rendición, su disposición a dejarse atravesar por algo más vasto, inalcanzable para el intelecto. Esta transformación interior no acontece como un rayo, sino como la lenta seducción del agua sobre la roca, pulso tras pulso, caída tras caída, hasta percibir que los viejos parámetros ya no bastan para sostener la vida. El buscador empieza a sentir el dolor universal no como un peso ajeno a sí, sino como una vibración común, y el deseo de intervenir cede ante la contemplación compasiva. El espíritu hermético lo resume. Así como es arriba, es abajo, y lo que es dentro, es fuera. Bajo esta premisa, cada sombra incorporada, cada fragmento aceptado, no solo libera al individuo, sino a la totalidad, pues somos, en definitiva, apenas reflejos fragmentarios de una conciencia mayor. La sabiduría sobreviviente de la Grecia antigua nos lo muestra en el mito de Asclepio. El sanador que extrajo el veneno de su propia herida para alumbrar a otros. No era la cura la que lo definía, sino su capacidad de convertirse en vehículo de un arte que le trascendía. Así también, la figura del tarot y los grimorios oculta bajo el símbolo del ermitaño. La linterna no irradia desde la mano, sino desde el interior transformado, fundido con la noche, capaz de revelar sin deslumbrar, contener sin poseer. No es fácil afrontar la sombra, menos aún integrarla, pues en ella se encuentran los espectros del linaje, las memorias de derrotas e injusticias, los rostros no queridos de la propia existencia. Pero el viaje hermético exige esa valentía. Adentrarse en la gruta con la llama temblorosa del discernimiento, dispuesto a mirar lo que otros negaron durante 100 generaciones, y cada reconciliación interna, cada pugna transformada en comprensión, es un peldaño sobre el que la energía puede elevarse, disolviendo la prisión del yo limitado, porque solo aquel que ha sobrevivido a su propio descenso puede verdaderamente servir de canal, sin contaminar, sin desbordar, sin la tentación de tomar para sí lo que solo pertenece a la fuente. La vida misma empieza a comunicar sus símbolos. En el vuelo cruzado de dos ibis al amanecer, en la lenta erosión del desierto que revela insospechada fertilidad, en el despuntar de estrellas que remiten a cosmogonías olvidadas pero aún palpitantes en la médula del tiempo. Así se reordena el sentido, del hacer al permitir, del querer al saber recibir, del sanar al asistir en la gestación de la autotransformación. El antiguo arte del mago, del hierofante, del sacerdote, no fue nunca el de imponer un modelo de salvación, sino el de custodiar el espacio sagrado donde cada cual pudiera confrontar su sombra, desvelar el artificio de su ego, y en esa desnudez regresar a la fuente inagotable. La transfiguración verdadera solo es posible cuando el sanador renuncia a hacerlo en su ego y se convierte en canal manifiesto, espejo donde el agua del espíritu refleja su rostro plural, múltiple, indiviso. Entonces lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo, se funden en un rito perpetuo de circulación. La energía desciende, la sombra se integra, la luz asciende, y así, en el remanso intangible de esa unión, surge no la cura, sino la sabiduría, la comprensión más allá de las palabras, en la que el viaje continúa, ahora sin resistencias, hacia los arcanos más profundos del ser, cuando se abren los velos interiores y la sombra se recorta nítida en la cámara secreta del alma.
comienza la tempestad silenciosa del viaje último. Todo se estremece bajo el temblor esencial de verse cara a cara con el abismo que habita en los repliegues más recónditos del ser. Los símbolos antiguos lo habían anticipado. Ninguna travesía hacia la totalidad es posible sin atravesar antes los corredores umbríos de uno mismo, donde medran los espectros de la negación y el olvido. Cada fragmento oscuro que emerge convoca un eco que nos sacude. Y en ese estremecimiento late ineluctable el llamado a rendir lo que fuimos. Dejar caer el ropaje raído del ego y permitir que el derrumbe encienda la chispa primordial de la transformación. Hay una intensidad indómita en la obliteración del yo, un fulgor paradojal que nos desgarra y, en el mismo gesto, nos ensancha, como rocas arrojadas al crisol. Nuestros fragmentos se funden en el fuego del reconocimiento. Somos uno y múltiple, luz y sombra, impulso y ocaso, ceniza y fuego renovador. La antigua balanza de Maat no reclama solo la pureza ilusoria de las plumas, exige para restaurar el equilibrio la entera ofrenda de lo pesado y lo denso, de aquello que habitó en la penumbra, pretendiendo ser ajeno. Entonces ruge el océano de emociones reprimidas, erupcionan antiguos dolores, y en esa marea ardiente se deshace la arrogancia del control. Uno siente, vibrante, la caída de las máscaras, la implosión de toda certeza que el ego atesoró, la conciencia, libre de los grilletes del miedo, se expande como un relámpago que arranca raíces en la tierra y se abre, también, hacia los cielos interiores. En este umbral todo es intensidad, todo es fractura y recomposición. El mito de Osiris resuena en cada chispa, desgarrado, disperso y finalmente reunido, atravesado por la muerte y la resurrección. Chaque Paso es un acto sacrificial donde lo viejo se consume para que algo inédito despierte. No existe redención sin este descenso. No hay alquimia que no exija, con voz antigua, que atravesemos el fuego purificador para resurgir, pulidos y encendidos, desde la médula misma del dolor, el corazón, testigo y protagonista del propio eclipse, late con furia renovada, recogiendo en cada contracción la fuerza de los astros y la temblorosa humildad de la carne. Todo palpita, el cuerpo, la mente, el aire a nuestro alrededor, el oscuro núcleo donde el deseo de huir y la sed de claridad arden en la misma llama. El momento culmen es un relámpago estelar. La conciencia se ve arrastrada a la hendidura donde los opuestos colisionan y, por fin, se abrazan. No hay oscuridad que no pueda ser iluminada, ni penumbra que no revele secretos de oro para quien se atreve a mirar sin velos. Bajo la presión absoluta del descenso, los símbolos se disuelven en experiencia pura. El dragón que se temía es también la serpiente de sabiduría, y el pozo sin fondo encierra la simiente del renacimiento. La energía que borbotea desde el núcleo profundo del ser no se contiene. No mide ni rebaja su impacto. Es una llamarada imposible de confinar. Nos atraviesa y, en ese proceso, arrastra consigo el rastro de toda duda. Queda solo la certeza palpitante de que cada sombra alojó siempre un fragmento del sol. En la visión hermética, este instante es la conjunción de los contrarios. La boda mística donde Isis abraza a Osiris en una danza sin fin. Toda lágrima vertida en la oscuridad se transmuta en perla. Toda herida involuntaria se convierte en portal sagrado. Lo que emerge es una integración honda, el fuego y el agua anudados en una espiral viviente.
La percepción se expande. Las fronteras del yo se tensan, se deshacen y se reconstituyen en una matriz más vasta, en un ánfora capaz de contener ambas dignidades, la luz y la sombra. El guerrero interior, ese arquetipo que lucha y protege, pero también cede y llora, se disuelve en el sabio que reconoce. Cada pliegue, cada fisura, era necesario para que la totalidad se desplegara, luminosa y oscura, desde adentro hacia afuera. Lo cotidiano se perfuma entonces de misterio. La mirada sobre lo común devela otras dimensiones. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio, resuena ahora con la melodía indescifrable de lo infinito. El pan, el vino, la piedra, el agua, todo es símbolo, todo es lenguaje cifrado de esa fusión íntima que acontece en secreto. Los pensamientos ya no ahogan la vivencia, los juicios se disuelven y queda solo el testimonio vibrante de la energía. Ese manantial incansable que brota del centro cuando la resistencia se ha rendido. Se enciende el pulso de vida dormida, una corriente ascendente y descendente que recorre huesos, sueños, memoria. Nada resta fuera de la llama de la totalidad. Bajo esta experiencia de integración, la sanación no es un bálsamo pasajero, sino una reconfiguración radical. Las fracturas internas no desaparecen como si nunca hubieran existido. Son reconocidas, abrazadas, y en ese gesto íntimo se transmutan en vínculos, en fibras vivas que cosen la trama del alma restablecida. La herida antigua, acercada con ternura hacia el centro, se convierte en maestra, en aliada. Las antiguas resistencias se disgregan y su lugar es ocupado por una apertura inaudita, el sí silencioso a todo lo que fuimos y a lo que, por fin, somos capaces de contener. La alquimia se consuma en una visión nítida, entre el dolor reconocido y el gozo de la reunificación. Una paz irreductible, poderosa, se alza en el horizonte interior, no como negación del conflicto, sino como culminación del abrazo total. Así, la monada recobra su cántico primordial a través de nosotros. El estallido de energía que nos atravesó no fue ruina, sino semilla de un resurgir intrépido, y lo que alguna vez nos pareció irremediablemente separado, se encuentra ahora enlazado por un hilo invisible. La mirada se torna transparente y profunda, capaz de sondear las profundidades y, al mismo tiempo, de alzarse con humildad hacia la contemplación de lo eterno, reconciliados con todas nuestras facetas. Entramos en la matriz viva de la sanación. No hay fuga, no hay exclusión. Todo es llamado a integrarse en la sinfonía última. En ese instante de fusión, el alma, ya suelta de amarras, se experimenta plena, como si en su pecho ardieran todos los soles perdidos de la creación. Sabe que su oscuridad ha sido reconocida, abrazada y encendida. Sabe que la luz, lejos de ser negación, es la segura promesa de un renacimiento continuo. Así, en la calma tras la tempestad sagrada, cuando ya no restan resistencias ni silencios hostiles, la curación acontece, total, irrepetible y, al fin, absoluta. Cuando el andariego hermético culmina su travesía por los corredores ocultos del propio ser, cuando las 7 llaves vibran en una misma frecuencia y la mirada se dilata más allá del umbral sensorial, se presenta el misterioso arte de la integración. La conciencia. Antaño escindida entre múltiples rostros y voces, experimenta la gran síntesis, los significados dispersos, sombras evanescentes en el espejo de obsidiana,
confluyen suavemente en un solo caudal. El tiempo, que hasta entonces se ofrecía fragmentado, adquiere la cadencia de un río circular, y la vida revela su danza secreta, donde todo eco es respuesta, toda coincidencia, mensaje cifrado en la urdimbre de los mundos, en el lenguaje áureo de los textos herméticos. Ocurre la conjunción de los opuestos. El alma, tras cortar sus nudos y fundirse consigo, reconoce las huellas de Thoth en la trama invisible del día a día, como en las estancias ocultas de las pirámides, donde la luz inmaculada besa al loto cerrado. Así la mente y el corazón, antaño disonantes, entonan la melodía de la unidad reencontrada. Así surge la sincronicidad, no como simple azar encadenado, sino como una sinfonía donde cada hecho vibra en armonía con el designio oculto del uno. Penetras, entonces, al sagrado instante en que el viento, el vuelo de las aves, los sueños y los gestos mínimos del entorno adquieren dimensiones solares, cargadas de un sentido vibrante que acoge y transforma. El iniciado, fuerte en su humildad silente, ya no vive bajo el yugo de los accidentes o las mareas del destino. Deja de ser náufrago. Comprende que cada ola, cada encuentro y cada símbolo son dedos delicados que lo modelan, invitándolo a esculpir su esencia y a transmutar antiguas cadenas en alas interiores. La integración, en su raíz más profunda, no es un acto de sumar elementos dispares, sino un regreso a la fuente incandescente donde todo, incluso lo fracturado, se reconoce tejido en la tela del gran artesano. Los alquimistas egipcios lo nombraron la reunificación de los vasos. Ese sutil arte de recoger los retazos dispersos de la psique y fundirlos a las llamas de la autocomprensión. Entonces el mercurio, símbolo del espíritu volátil, deja de escapar hacia alturas inacibles y, en abrazo con el plomo de la materia, se transmuta en oro filosófico. Los fragmentos dolor, miedo, sombras, deseos negados ya no se rehuyen ni condenan. Se acogen como mensajeros del misterio, y encontrar el hilo de Ariadna en la noche interna guía de regreso al centro, a ese templo en silencio donde la rosa florece sin ser vista. En el crisol de la integración, la energía que antes se dispersaba en luchas internas y ansias de control, se condensa y se expande. La fuerza vital emerge renovada, como un manantial secreto que brota debajo de las piedras que en otro tiempo parecían obstáculos. El cuerpo adquiere un temple sutil, el alma, antes titubeante, reluce como el escarabajo sagrado, portador de luz y guardián de umbrales. La intuición se ofrece como luz entrañable, como voz susurrante que corta el velo de lo aparente y abre el cofre de los arcanos. No es ya esa lucidez intelectual que tantea la vida como quien sopesa objetos lejanos, sino visión enraizada, pura percepción del sentido esencial que vibra tras cada forma y cada instante. En la senda de Hermes Trismegisto, la integración es la matriz de la verdadera creación. El ser se experimenta pleno, vasto y silencioso, heredero de un linaje solar que atraviesa el tiempo y las cenizas de los antiguos templos. Allí, en la claridad de la comunión secreta, cesa toda nostalgia de lo perdido, porque quien ha visto la jaula y la luz, comprende que incluso las heridas estaban preñadas de aprendizajes y bendiciones ocultas. La creatividad surge como fuente inagotable, no resultado de esfuerzo,
sino de la gracia que emana cuando el corazón y la razón se funden, cuando el sentir y el obrar cohabitan en equilibrio delicado. Toda acción, desde lo más cotidiano hasta lo más sublime, se colma de un sentido sagrado, y el arte de la vida se revela como una liturgia sin testigos, donde cada gesto es semilla del reino interior. Así, el antiguo conócete a ti mismo y conocerás el universo, y a los dioses haya resonancia viviente en la integración. El microcosmos se hace espejo del macrocosmos, y la dualidad se transforma en danza. El ser, reconciliado en sus recodos más secretos, descifra los jeroglíficos de la existencia y reconoce el rostro palpitante de lo eterno oculto en los pliegues de lo efímero. Ya no hay lucha contra las cadenas, sino aceptación jubilosa del proceso. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y cada sombra redimida se convierte en guardián y aliado. El viaje no termina. La integración es la puerta al misterioso jardín donde la paz no es quietud inerte, sino plenitud radiante. Compañía de la vida que, al saberse una, se desborda en creación perpetua. Los textos gnósticos hablan del pleroma, la plenitud luminosa donde toda fractura se sana en la memoria de la unidad. En esa visión, el individuo despierto deviene magus, creador y testigo, tejedor de sentidos, habitante de la abundancia interior. La adversidad ya no es tormenta que desvía, sino oleaje que impulsa la nave a nuevas orillas del ser. Todo es ocasión para practicar el arte solar de la transmutación. Arte que enseñaron los sabios del Nilo recurriendo siempre a metáforas. El loto que emerge puro del fango, la serpiente que muda su piel, el sol invicto que renace cada aurora. Es el oro de los alquimistas, la perla de los gnósticos y el fuego sagrado que custodian los misterios. Su llama crece en la cámara atemporal donde la mente serena y el corazón despierto se abrazan, hilando hilos de luz en la oscura urdimbre cotidiana. Vuelve la paz, no como evasión sino como fruto maduro. El ser integrado habita la paradoja, pleno sin buscar, creativo sin afán, sereno en medio de las mareas. La vida, revelada como gran obra, se ofrece infinita en cada instante poético, y Thoth, el escriba de los dioses, sonríe silencioso en el umbral de la conciencia, invitando al eterno retorno, al renacimiento perpetuo que solo conocen quienes han descendido a los abismos y han regresado íntegros, reconciliados y luminosos. La integración, entonces, no es destino sino proceso, un latido sutil donde el universo entero se conoce y se celebra a sí mismo. Siempre, a través del milagro incesante de nuestro despertar. A medida que las últimas brasas de este encuentro arden en el umbral de lo conocido y lo desconocido, la voz alquímica de los siglos se apacigua, cediendo su fervor a una claridad transparente, silenciosa, tan cercana a la verdad como la sombra lo está a la luz. Se disuelve la tensión que sostenía el tejido de las antiguas preguntas. Y en ese descenso pausado, los velos caen uno a uno, como hojas que retornan a la tierra, liberando una visión insondable, siempre nueva, siempre presente. Es aquí, al filo de los reinos internos y externos, donde la curación deja de ser un esfuerzo, una búsqueda fatigosa, y se integra como hálito primordial en el fluir de la conciencia. El rito de la transformación, alguna vez ajeno y ceremonial, se transmuta en un latido cotidiano y sereno. Ya no es la herida la que guía los pasos, ni la memoria la que dicta el rumbo.
Ahora es el propio ser, purificado por la alquimia del reconocimiento sincero, quien va disponiendo el escenario y el guión de la jornada vital. Como un mago en comunión con la matriz de todos los símbolos. La persona se reinventa desde el misterio, contemplando su reflejo en las aguas profundas de Hermes, donde pasado y futuro, carne y alma, se funden en un mismo instante. Esta dulzura serena que desciende no apaga la llama del asombro, sino que la transporta a una nueva octava, más sutil y expansiva. Los antiguos símbolos, la pluma del ibis, el corazón del iniciado. La balanza de la verdad ya no son solo metáforas guardadas en manuscritos ajados. Ahora son herramientas vivas, instrumentos libres puestos en manos nuevas. Es, en verdad, el nacimiento del guionista de sí mismo. Ya no hay dioses fuera, ni destinos escritos con tinta indeleble. Los hilos secretos de la existencia son entregados al viajero atento, que aprende a reescribir su historia en cada alba, transformando el temor en brisa y el olvido en semilla fértil, siempre dispuesta a brotar bajo el sol de la comprensión. En este punto, el sendero deja de ser recto o angosto, se abre como abanico terrestre y celeste, invitando a explorar sin afán, con el ánimo del filósofo que sabe que todo círculo contiene un centro aún más profundo. No hay líneas divisorias entre dentro y fuera, cada señal en el mundo la caída de una estrella, el roce inesperado de una pluma dorada. El rumor ininteligible del viento aparece como espejo y oráculo, recordando que la realidad es siempre doble, siempre susceptible de ser interpretada desde distintos planos. El ser humano, que alguna vez buscó certezas firmes, aprende a danzar en la ambigüedad luminosa. La auténtica libertad de ese oro invisible florece bajo esta ambivalencia. Ser autor, actor y espectador, en un escenario que se reinventa con cada mirada. Brotan así las posibilidades. La vida ya no se experimenta como una repetición mecánica, sino como una sinfonía en perpetua modulación. Los viejos límites, antes percibidos como muros insalvables, se muestran ahora porosos, las fronteras se disuelven y, de su roce sutil, nacen paisajes inexplorados, listos para ser labrados con pensamiento lúcido y soñador. No hay mandato externo que persista. Las estructuras rígidas del ayer se alquimizan, dejando espacio a la inocencia creativa que reside en el núcleo del espíritu, siempre dispuesto a sorprenderse. En este intervalo entre lo que fue y lo que puede ser, la conciencia busca nuevas cámaras de resonancia. El ego, antaño engrilletado a historias repetidas, accede a soltar el control, entregando la brújula al testigo silencioso en su interior. Surgen entonces nuevas formas de comunicar. Lo no dicho adquiere fuerza. El silencio se revela tan fecundo como la palabra. Cada aspiración, cada gesto de apertura, se transforma en ofrenda dedicada al altar del uno, donde todos los caminos conllevan el susurro inmortal de Thoth. Conócete a ti mismo, y conocerás los secretos del cosmos. Ahora el viaje es circular, espiralado, nunca idéntico en su retorno. El ciclo de curación se transmuta en aventura perpetua, infundiendo a la existencia una cualidad vibratoria inédita, donde las capas de significado se encabalgan unas sobre otras como anillos en el tronco de un árbol sagrado. La percepción se afina, abriéndose a dimensiones frecuentemente vedadas a los sentidos de superficie. Lo cotidiano resplandece,
revelando su carácter luminoso. En el cuenco del día a día se ocultan los enigmas mayores. Cada instante encierra la cifra secreta de lo eterno. La integración de lo vivido es, al mismo tiempo, punto de partida y umbral final. La experiencia personal se reconoce como el más genuino de los libros herméticos, que solo puede ser descifrado por el autor y el testigo que lo escribe y lo lee en simultáneo. No hay ya maestro externo, ni palabra final grabada en piedra. El verdadero aprendizaje reside en la capacidad de descubrir y reinventar la melodía propia, armonizándola con el vasto coro cósmico de la existencia. Por eso, mientras la atmósfera se calma y la cadencia del discurso se diluye como perfume al ocaso, permanece una vibración sutil, una invitación irrefrenable a continuar explorando, sintiendo, experimentando. El umbral cruzado no es un final, sino un pasaje hacia formas aún no pronunciadas de autoconocimiento. La meta se desvanece, dejando solo el movimiento esencial, el impulso de avanzar, de danzar con el misterio, de colmar cada paso de la presencia suave y decidida del yo creador. Así se asienta la verdadera libertad, la soberanía interior que no teme al vacío, porque lo reconoce como matriz germinal de todo nacimiento. Al fundirse los ecos de este encuentro, la voz interior, atenta y abierta, queda encargada de guiar la navegación futura. El misterio no se agota. La búsqueda continúa, pero su naturaleza es ahora luminosa, despojada de ansiedad y anhelo de conquista. Es un regresar a casa, una contemplación sin prisa, al calor de las nuevas preguntas que brotan desde la propia médula. Y entonces, como el último destello de un lucero que se oculta tras horizontes infinitos, la ruta queda abierta, vastísima, multiplicada en posibilidades. Solo queda escuchar, muy hondo, aquello que jamás ha sido dicho, y permitir que la intención se derrame en actos. Palabras y silencios, percibes el susurro tenue que vibra en el límite de todo lo conocido. Deja tu huella en este espacio y camina con nosotros hacia el siguiente renacer.